Hola, ¿qué tal? Vamos a ir invitando a la gente. A ver, vamos a buscar aquí. Mientras me miran que lo voy preparando. Tenemos, vale, Peter Graham. Peter Graham. Vale, vamos a buscar. A ver a quién más. Muy buenas. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí poniendo las demás invitaciones. Muy bien. Sabes que no soy de estos profesionales que lo tienen todo preparado de antemano. Así que nada, se irá viendo. A ver, encima. Ahí, espera que vamos a poner. Mm, Supongo que aunque no los invite, se pueden ir, ¿no? Sumando, ¿no? De todos modos. Me imagino que sí, se pueden enchufar al directo, sí. Aquí, misma, mira, vamos a invitarla también. Ahí está. A Inés y me falta, creo que Guillermo. Ahora vamos a... Hola chicos, Hola, Muy buenas, ¿qué tal? muy bien Yo- vosotros. Y aquí, mira, Muy Feser bien. Guillermo. Yo creo que, a ver si están todos o me falta Macarena, me parece, ¿no? No, No, está estamos aquí, juntas. Ah, vale, con las qué dos. bien, qué bien. Dos por Venga, uno, dos por buenísimo. uno. Bueno, a ver, esperen que ahí estamos. ¿Qué tal, Hola, Guillermo? Que te hola. veo por ahí Buenas. abajo también. ¿Qué tal todo? Espera, que me voy a pinchar aquí el auricular, a ver. Vale. Bueno, igual sí. ¿Se oye bien Esta de esto? mis... Yo te escucho bien, ¿los demás cómo lo escuchan? Sí, te oímos. Ah, vale, pues ya está. Pues ahí se queda. Y Genial, esto pues ya no estamos. se ve ahí, ¿no? Sí, Vale. pues, Guillermo, gracias por atendernos, que estás, supongo que es la tarde, ¿no? Ahora mismo ahí en donde estás, en Nueva York. Estoy en sí, las 7:30 de la tarde, sí, sí. Lo siento por vosotros, que os he hecho acostaros como los Reyes No, no te Magos esta preocupes. noche, perdonadme. No, gracias a ti por estar en esto y sumarte un poco a esto. Voy a presentar así rápido. Si ven que se me van los ojos es porque aquí Paloma me escribió unas cosillas y como el QE de mi casa es el ordenador que tengo enfrente. Bueno, esto se llama el cuarto de invitadas y el cuarto de invitadas es una sección que hacen en directo las amigas de Teatro del Barrio para contar un poco, hablar con la gente que está en el teatro y con otros invitados sobre los temas específicos de las obras que se tratan en el teatro. Y hoy básicamente queríamos tenerlo a Guillermo con nosotros, a Guillermo Fesser, porque tenemos a Ima, a Pedro y Macarena, que pueden saludar, Pedro, Ima y Macarena, Hola, que hola. son de la compañía Hola. La Madrugada, que están haciendo en el Teatro del Barrio una obra que se llama Siete Segundos, que es una comedia antibelicista muy centrada en la sociedad americana. Creo recordar que a través de lo que pasó con lo que fue la guerra al terrorismo, ¿no? Después del 11S. Y quién mejor que Guillermo, gran periodista, gran escritor y muy relacionado al humor con toda tu carrera y encima que conoces la sociedad americana también, ¿no? Por vivir ahí hace tanto tiempo. Así Vale, que pensaba vamos a que empezar con me esto. cogías por terrorista. Digo, tan solo Guillermo puede conocer Con tu gran los experiencia momentos en el difíciles terrorismo. en la vida de un tío que dinamita. Pero bueno, yo estoy aquí encantado de participar, encantado de estar Qué junto al bien. teatro, que me parece dentro del mundo del arte lo más parecido a la magia, es decir, que se pueda Mm, expresar cambiando solo una luz y haciendo solo una mueca tanto, ya me te parece digo, una sí. maravilla, ¿no? Es como el guiso condensado, ¿no? El cine, Total. los libros te puedes extender, en el teatro son los elementos, la pura realidad y tú mismo ahí delante, ¿no? Y me parece, cada vez que voy al teatro salgo maravillado de que haya gente que sepa contar las cosas con tanta naturalidad y con tan poco, ¿no? La verdad que, bueno, a mí también me pasa, por más que soy un poco de invasor en esto del teatro, porque, bueno, vamos, me presento ante la gente, soy uno de los cofundadores de Revista Mongolia y hago aparte una obra de teatro con Mongolia que se llama Mongolity en el Teatro del Barrio. Y la verdad que la experiencia esta del teatro, que la empezamos cuando empezamos la revista, me di cuenta de algo que yo que en realidad era fan, como buen friki de los libros, en realidad la comedia de Aristófanes y sobre todo de Aristófanes darme cuenta que realmente la comunión que se da en el humor, en el teatro,
tiene mucho que ver con la liturgia religiosa en el sentido de que se produce realmente como una especie de comunión entre el público y los que están arriba del escenario, ¿no? Ustedes chicos Bueno, que todos intentan lo sí, mismo, ¿no? El sí, cura en el altar, el tal mago con cual, la chistera y la actriz claro, en el teatro, atraer sí, sí, la atención del público, ¿no? Entonces eres tú y tienes que jugar con los sentimientos, que es lo fuerte, ¿no? Porque lo que atrae, lo que claro, realmente es internacional, lo que nos atrae a todos son los sentimientos, ¿no? O sea, las sin historias, duda. yo te puedo decir, oye, mira, me han dado el Nobel de Química ayer. Ah, pues enhorabuena, tal, dentro de 2 años. Oye, ¿cómo se llamaba? ¿Le dieron de química o era de literatura? No tengo ni idea. Pero el tío que te da un abrazo de verdad el día que Sí, se muere tu padre en el cementerio, no se te olvida nunca. Entonces el teatro es y el cierto, mago y el cura es las emociones. Y claro, entonces eso, la atracción, ¿no? total, sí, sí. ¿Ustedes cómo viven, chicos, esa comunión, de esa liturgia teatral con el humor? Chicas, Dale. Chicas. Bueno, al final, los que nos dedicamos a esto es como nuestra forma, ¿no? De expresarnos o de Mm, poder aportar algo a la sociedad. Parece esto como muy grandilocuente de querer cambiar el mundo, pero querer como realmente poder poner algo dentro de las locuras en las que vivimos cada uno. Y al final el humor para mí es la vía más clara, porque mm, también lo que venimos notando, sobre todo después de toda esta cosa, la pandemia y tal, que ya solo nombrarla parece que da como pereza, pero es muy reciente, que la gente tiene muchas ganas de reírse y mm. tiene muchas ganas de incomodarse, pero soltando una risa que descargue, porque al final meterte en un teatro últimamente y que sean todo cosas muy densas o muy tal, aunque lo que nosotros contamos en esta obra es un disparate con otro de duro y de tragedia y de cosas desagradables, pero le pones ese punto, esa cosa cínica tal, y parece que te entra de otra manera, incluso luego te da que pensar de decir, hostia, la carcajada que he soltado o la risa nerviosa y el disparate que han dicho, ¿no? O la barbaridad que está pasando. Entonces, para mí es la forma más clara y desde luego por la que yo apuesto casi siempre que puedo. Y bueno, de hecho, Sí, vuestra yo obra, creo que, siete... perdona Sí, que dime, intervenga aquí Guillermo. como si fuera yo el protagonista No, y te no, quite un poquito para eso estamos, Para eso está perdóname, Guillermo, ¿eh? desenfadadamente. de importancia a ti, Faltaría más. pero no, perdona, me cortas cuando te parezca bien. Pero con respecto a esto, yo quiero decir que yo entiendo el humor, lo entiendo como un vehículo, ¿no? Como una forma de navegar por la vida, no como un objetivo. Mm, El objetivo es ser gracioso. A mí ser gracioso no me parece ni mal ni bien ni todo lo contrario, pero yo no es lo que intento porque no me parece un objetivo en la vida ser gracioso, pero navegar por la vida con humor, con sentido del humor, que es como navegar con la vida con modestia, me parece muy interesante. mm. Me parece una manera más agradable de sobrellevar la vida. La vida que es, pues como decía mi amigo de Córdoba, Pepe Luis, con unos picos horrorosos. Es decir, porque el mismo día que te sale un trabajo, se te muere el perro. Es decir, es que no existe Total, ni la felicidad claro. completa ni la amargura total. Es decir, que tú vas por la vida, claro, la vida se divide en drama, en comedia y en poesía y en literatura. No, vamos a ver, la calle Atocha, la calle Alcalá o la calle Leganitos es la misma para todos, para un niño de 6 años y para una señora de 87. Mm, Depende de los padres que hayas tenido, si te han querido o no. Depende del colegio al que hayas ido, si es que has ido a un colegio. Depende si sabes un idioma 2, 3 o 7. Depende de si has leído un libro o 24. Tú ves la calle de una manera o de otra. ¿Entiendes un escaparate o no lo entiendes? ¿Te ilusiona una farola o pasas de largo? Pero esa es la Totalmente. vida. Y en Mm. esa misma calle te ríes 2 veces, lloras 3, te da un golpe uno que te duele 4 y estás súper agradable estirándote. Quiero decir que eso es, ¿no? Y el teatro, cuando dices es comedia, es lo más parecido a la vida, porque lo más parecido a la vida no es el drama. Cualquiera que haya claro, tenido, que viva con una vida normal y corriente, que decir que tenga una familia, un perro o una tía en Murcia, sabe que la vida, lo más parecido a la vida es la comedia, que te pasan una cantidad de cosas al día que dices, sin duda, no puede ser, claro. no puede ser. Y eso es la vida. Y cuando el teatro hace comedia, se acerca mucho más a la vida que cuando hace drama. Es que es así. Totalmente. Totalmente. Y Guillermo, te iba a preguntar, porque justo como la obra de los chicos va sobre comedia antibelicista, ¿no? Lo que estáis haciendo, 7 segundos, es una comedia Sí, antibelicista, sí. pero que va sobre Estados Unidos. Entonces le quería preguntar a Guillermo, ¿crees que es así o es un prejuicio
que en Estados Unidos son más belicistas de lo que podemos ser en la Europa actual. Bueno, yo no he visto vuestra obra y me encantaría verla, entonces tendría que saber un Vente, poco qué Guillermo, contáis. cenamos Qué el contáis. viernes. Ojalá pueda, pero me gustaría saber qué contáis. Yo no sé si Estados Unidos es más belicista o no que otros sitios. Lo que pasa es que tienen más facilidad y más acceso a las armas. Eso está muy claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, los países al final dependen un poco de los líderes que tengan, ¿no? Cuando tienes la suerte de que tienes un líder, una mujer, un hombre pues que te lleva por un camino de cosas positivas, pues el país es muy positivo, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos, su objetivo es poner un hombre a la luna, todo el país está emocionado y todo el país quiere poner un hombre en la luna. Y entonces tú le preguntas, como le preguntó un corresponsal de ABC News a un señor que estaba cortando el césped en la lanzadera del Apolo 11 en Florida, porque bueno, aquello es todo pura hierba, y decía, ¿qué hace usted cortando el césped aquí antes de que salga el cohete? Si esto se va a quemar y tal, ¿y para qué hace esto? Y dice, perdone usted, caballero, yo estoy poniendo un hombre en la luna. Entonces, cuando todo el país se siente que pone un hombre en la luna, cuando todo el país se siente que está haciendo las Olimpiadas de Barcelona 92, cuando todo un país siente que está haciendo algo en favor de algo, esa energía es bestial. Cuando tienes esos líderes, es bestial. Cuando tienes un líder horrible, como Trump, que lo que te pone niños en jaulas, pues la energía es negativa y entonces tienes una ansiedad aquí de tenerte en mis brazos horrible y es una asfixia. Entonces dependemos un poco de los líderes. Estados Unidos tiene una cultura en que su héroe es John Wayne. Es que al final es un vaquero que tiene una pistola y que defiende a su familia con una pistola, ¿no? Y han vendido ese imaginario y han vendido esa narrativa, ¿no? No les han vendido que el oeste es maravilloso si eres blanco y señor, o caballo, y que es fatal si eres negro o chino, o si eres una señora o una mula. Eso no se lo han vendido. Entonces, claro, el mapa no está completo, pero el imaginario sigue siendo que el arma es como lo último que tiene un ser humano para defender a su familia en caso de que vengan los malos, ¿no? Bueno, eso es un imaginario con el que hay que luchar y luego hay un lobby enorme. O sea, este país vive de una cosa que se llama lobbies, que es gente que con mucha pasta que paga no que paga a los políticos, que paga las campañas electorales de los políticos, que es lo mismo, pero es legal y que es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Entonces, ¿la mayoría de este país es belicista? Yo creo que la mayoría de este país ya no, porque la mayoría de este país es un país muy diverso, es un país de mucha mezcla. O sea, nosotros nos mezclábamos mucho cuando estábamos con América, con Filipinas, con tal. Ibas a Sevilla en 1544, abrías una puerta y no sabías si la señora que estaba ahí comía en el suelo o comía en una mesa, si tenía tapices en la pared o si tenía alfombras en el suelo, ni de qué color era su cara, ni a qué olían sus especias en la cocina. Pues eso sigue pasando todavía en América, ¿no? Nosotros nos paramos y hoy un señor de mi edad somos todos como Antonio Banderas en Garrafón. Pero en Estados Unidos todavía no sabes un señor de mi edad o más joven cómo va a ser. Si va a ser negro, si va a ser blanco, si va a ser mezcla, si va a ser gris o si va a ser de terciopelo. Y esa es la maravilla de este país. Entonces, la mayoría de la gente que gobierna en Estados Unidos es belicista, la mayoría de la gente que pasea por las calles de Estados Unidos no es belicista, con lo cual hay esperanza, pero ¿cuánto vamos a tener que esperar? Esa es la clave. Darío, por meter a lo mejor buena definición. un poco de contexto, por meter un poco de contexto histórico, que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero estaba pensando ahora. Te iba a preguntar aparte sobre la obra directamente, ¿no? Para que precisamente la obra va un poco sobre esto, ¿no? Va sobre un piloto de aviones que pulsa un botón, ¿no? Y lanza un misil, pero este piloto de avión que se llama Brad, que es un padre de familia y tiene sus hijos viviendo en Estados Unidos muy ricamente, ¿no? Comiéndose su familia, viendo la televisión, en el jardín, comiéndose sus donuts. No saben dónde está papá, ¿no? Pero papá lo que hace es matar gente. Pero papá tampoco sabe quién mata, en realidad, ¿no? O sea, este piloto lanza un misil y, bueno, pues no sabe si ha arrasado con 1000 casas de civiles o con una fábrica de armas o con unos talibanes. Entonces, por meter un poco en la cuestión histórica, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, quizá también tiene que ver ese espíritu, no es lo belicista de los estadounidenses, pero sí a lo mejor esa falta de empatía por el hecho de que ellos recientemente no han vivido en su propio territorio un conflicto bélico. Es decir, en Europa hemos vivido las dos grandes guerras de hace un siglo, ¿no? Quizá por eso los europeos tengamos un poco más de miedo a meter ese grado de violencia en otros países porque, bueno, ahora estamos viendo en Ucrania que de nuevo lo tenemos en nuestro territorio, ¿no? Pero desde la guerra de secesión americana ellos no han vuelto a empuñar arma en su propio territorio, ¿no? Entonces esto
los aleja mucho de darse cuenta de a quién le están causando daño. Bueno, sí, Es estoy verdad. completamente de acuerdo contigo. Creo que el matiz, un poco para ponerlo en contexto, cuando digo que la mayoría de la gente que manda en Estados Unidos son belicistas y la mayoría de la gente que no manda en Estados Unidos no son belicistas, eh, también me quiero referir a un poco cómo o sea, cómo es la gente normal, cómo es la gente de la calle y la percepción que tiene la gente de la calle. Es decir, la gente de la calle de Estados Unidos ha sido educada en un colegio en el que desde que tenían 4 años, si iban a preescolar, o 6, si iban a parvulitos, les han dicho que Estados Unidos es el país número 1 del mundo. Entonces tú naces pensando que eres el número 1 del mundo, que eres el país al que todo el mundo, el resto de los seres humanos que no viven en Estados Unidos están deseando emigrar. O sea, naces con esa idea. Tú naces con la idea de que tú vives en el paraíso terrenal y que todo el mundo, de todos los países, de todos los sitios, lo que de mayor quieren ser es americanos y vivir también contigo en el paraíso terrenal. Y que las instituciones que tiene Estados Unidos, nacionales e internacionales, lo que están haciendo es favoreciendo la democracia, el amor, la paz y la convivencia universal. Entonces, no pones en duda tus propias instituciones, no pones en duda tus propias guerras. Si vas a Afganistán es porque los soldados le van a dar caramelos a las niñas en Afganistán. Si vas a Irak es porque los soldados le van a dar chocolatinas, cigarrillos a los pobres hombres que estaban oprimidos en Irak. Si vas a Vietnam es porque los americanos les van a dar a los vietnamitas pues discos de la Motown y tal para que puedan bailar y conocer la libertad. Y entonces, claro, cuando no pones en dudas tus instituciones, no pones en dudas tal, justificas toda esa mierda de ese padre que dices tú que no sabe si bombardea o no bombardea tal, porque da por hecho que está en nombre de la libertad haciendo algo positivo. Entonces, ese es el problema. Y esa es la realidad de Estados Unidos actualmente. Estados Unidos actualmente, es decir, Japón se enteró de golpe en el año 45, cuando Hirohito tuvo que decir al emperador, perdonen ustedes en la radio, porque lo obligaron, pero tuvo que decirlo, esto que les iba a comentar, miren, que resulta que yo no soy Dios, que no vengo que no soy hijo de la diosa Sol. Y entonces alucinaron en colores y tuvieron que hacerse unos el harakiri y otros adaptarse a los tiempos. Estados Unidos no ha ocurrido eso, no hay ningún presidente que les ha mirado a los ojos y le ha dicho, oye, que nosotros vamos de chiquita banana, no de lo otro, pero se están enterando iba a decir en inglés en installments, porque no me sale, a plazos, se están enterando a plazos. Y claro, cada plazo que tal es un sobresalto y aquí estamos todos que no sabemos si dejarnos los pelos largos, de punta o rizados. Porque cada día es un sobresalto distinto, pero el sobresalto es porque estamos descubriendo que Estados Unidos no necesariamente es lo que se supone que tenía que ser o lo que nos han dicho que era, ¿no? Ahora, eso no significa que la mayoría de la gente nos diga, en vez de hacerse el harakiri, que quieran cambiar este país y que sea lo que de verdad queríamos y creíamos que era. Pero hay una gran oposición, sobre todo los del poder, que niegan la mayor y están diciendo, no, esto es lo mejor del mundo, sigue siendo lo mejor del mundo, Make America Great Again, y aquí estamos, ¿no? Con ese pulso. Pero creo que la mayoría está en el lado antibelicista y creo que la victoria es de ese lado, pero que digo que puede tardar mucho porque los pocos que todavía se empeñan en eso, pues tienen las uñas muy largas y arañan bastante. Guillermo, está polarizado también el tema del belicismo, es decir, las fábricas de armas, digamos, o los grandes lobbies de armas financian a los republicanos, o también hay un gran movimiento dentro de los demócratas, de los políticos demócratas vinculados a esto. Porque, digamos, recuerdo que Obama, por más que obviamente la gestión fue muy diferente a la de Bush, Obama de todos modos siguió una especie de guerra contra el terrorismo, contra lo que se llamaba el eje del mal, solo que no una guerra abierta, sino con drones y tal, ¿no? O sea, no te queda otra cuando sos potencia mundial, digamos. Mi pregunta es, ¿se puede no ser belicista si eres presidente de Estados Unidos o no te queda otra dentro de lo que es la geoestrategia? A mí está todo muy mezclado y yo creo que lo importante es que la gente, ojalá la gente tenga información. También vivimos en un momento en el que tristemente la información ha sido boicoteada, ¿no? A los periodistas se nos ha puesto como al enemigo. Muchas veces nos hemos ganado el puesto de enemigo. No voy a decir que es que simplemente nos han señalado con el dedo. Hay muchos periodistas que se han puesto del lado del poder y que les gustaba hacerse fotos con el poder y bebiendo champán o ponerse un casco de soldado y meterse en los tanques sin decir nada de la guerra, más que lo que te contaba el general de turno. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Hemos creado un vacío
por una pasión hacia el poder hemos creado un vacío y se han metido unos listos que están opinando y que están dinamitando un poco todo, ¿no? Entonces, en un momento en que la información es lo más importante, ¿no? Es decir, cuando la gente sepa... A ver, Estados Unidos tiene un presupuesto militar que es escandaloso. Es decir, el 40% de los impuestos se van a un presupuesto militar. O sea, esto es vergonzoso sí o sí. Pero cuando lo analizas, al final, ¿quién se beneficia de eso? Pues al final se benefician, son todo empresas privadas. Es decir, es General Electric que hace los misiles, es Lockheed que hace las metralletas, es el otro que hace los cazas. Es decir, al final es un negocio. O sea, Estados Unidos, uno de sus negocios más importantes son las armas, ¿no? Se habla del narcotráfico en México, ¿no? Y de cómo los narcos están inundando de drogas Estados Unidos. Claro, pero los camiones que viajan desde México llenos de drogas y que alguien les abre la puerta en Estados Unidos, cuando vuelven vacíos. Yo creo que en un país que ha inventado lo que ellos llaman logística, sería un desperdicio que esos camiones volvieran vacíos. Me parece a mí que vuelven llenos de armas, las armas que el narcotráfico necesita para seguir siendo narcotráfico en México. La diferencia es que vender drogas es de drogadictos y vender armas es de hombres de negocios. Claro, entonces, en fin, quiero decir que necesitamos, lo que necesitamos aquí es más teatro, más prensa, más cine, más revistas, más conversaciones sobre las cosas, pero para eso tenemos que crear pues lo que aquí los ingleses llaman trust y nosotros llamamos confianza, es decir, eso que algunos han conseguido que muchos perdamos, ¿no? Y que no nos creamos lo que ponen los periódicos, no nos creamos lo que nos dicen los actores y no nos creamos lo que nos dicen ni nuestros propios padres, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se restablece la confianza? Creo que ese es el diálogo más importante para nosotros ahora mismo. ¿Cómo se restablece la confianza? ¿Cómo puedes creerte que lo que yo te estoy contando no es que sea verdad o mentira, sino que yo de verdad pienso qué es lo que ha ocurrido? O sea, que me respetes como que yo me lo creo. Luego tú me convences de otra cosa, pues vamos a otro lado. Pero que partamos de la base de que hay buenas intenciones, como decía la canción, ¿no? Me estoy acordando por lo que decías bueno, ahora está plagado todo de fake news y se ha polarizado muchísimo la opinión, pero que tiene mucho que ver también con la obra de ellas, que hasta hace poco Aznar seguía diciendo que hubiera vuelto a ir a Irak y creo que es el único que no admitió que las armas de destrucción masivas no existían, ¿no? Claro, perdón, Aznar. Darío, yo Sí. me gustaría... Es que al hilo de lo que estás diciendo, y además lo ha mencionado Guillermo, el papel de los medios de comunicación, que es algo que en la obra se trata de manera bastante insistente. Pero claro, el autor lo escribe hace 20 años. Tú, no sé si, Guillermo, estabas ya hace 20 años en Estados Unidos y viviste esa fabricación primero de pruebas, luego de discurso y luego de justificación de una guerra que tardó en empezar menos de un mes, desde el 11S. O sea, fue una cosa como una vorágine que ahora lo miras con distancia y dices, madre mía, o sea, en cuestión de semanas nos metimos en un jaleo porque los medios, en fin, fabricaron ese discurso. Bueno, había un poco es decir, el gobierno le echó un pulso a la prensa, el contigo, o sea, o con América o sin América, ¿no? Y la prensa se lo comió, ¿no? Yo recuerdo una discusión muy fuerte con un compañero del New York Times cuando se fue con un casco metido en un tanque americano a Irak, ¿no? Y a contar la guerra desde allí. Digo, pero ¿cómo puedes contar la guerra desde un lado? O sea, la guerra nunca pasa en un lado. La guerra es una cosa horrible que pasa en los dos sitios, ¿no? ¿Cómo puedes ir tú y informar de lo que pasa en la guerra según te cuenta el general que está bombardeando un sitio, ¿no? Pues no lo entendían, ¿no? Porque eran los buenos. Y vuelvo a decir, es que aquí tienen ese indoctrinamiento, que se dice en español, no lo sé ya, porque ya a veces me lío con las... Pero lo tienen metido en la cabeza, ¿no? Lo de que ellos son los buenos y entonces no cuestionan, ¿no? Es como cuando tú ves un reportaje de la CNN internacional, pues preguntan a la gente que habla inglés, no preguntan a la gente que tiene criterios sobre la cosa que habla, ¿no? Entonces es un poco mirarse el propio ombligo y tener su propia interpretación y eso no ayuda. Y eso no ayuda en absoluto, ¿no? O sea, la prensa ha tenido un papel muy definitivo en lo que estamos viviendo. Es decir, porque a la prensa le ha venido bien dorarle la píldora a Jesús Gil y sacarle en televisión en una piscina con la mamachicho. Pero qué vergüenza es eso. Pero ¿cómo se puede sacar en prime time a un señor gordo con un puro, con la mamachicho en un jacuzzi? ¿Qué es esto? Bueno, pues eso es Donald Trump en Estados Unidos. Lo mismo, el New York Times preguntándole y sacando.
porque vende periódicos. Entonces, estamos hablando de información, estamos hablando de negocio. Cuando se confundió el capitalismo, cuando cayó el muro de Berlín y se confundió capitalismo con democracia, la cagamos todos, ¿sabes? Porque es que había, o sea, una cosa era la democracia, otra cosa era el capitalismo, pero como cayó lo otro, dijeron, pues lo bueno es esto. Y si lo bueno es esto, pues esto es la democracia. Y entonces cuando se cambió el hacer cosas por los ciudadanos de mi país o de mi región, por hacer algo por la economía de mi país o mi región, y cuando se gobernó para el dinero en lugar de para las personas, empezó, que fue en los años 80 con Ronald Reagan concretamente en Estados Unidos, y luego la Thatcher, y luego Aznar en España, un iluminado, o sea, menciona Aznar, un iluminado. Aznar se creía que estaba al mismo nivel del primer ministro del Reino Unido y del presidente de Estados Unidos, y Aznar era el triste presidente del club de fans de George Bush, pero era el presidente del club de fans, no era ni Bush le consideraba, o sea, vergonzoso. Pero bueno, esa es la historia, ¿no? Es un tema distinto, ¿no? Es el tema del complejo de inferioridad de España internacional y de intentar, pues ya que no estuvimos en la Guerra Mundial, vamos a estar en esta, en fin, un poco más complicado. Pero a mí me gustaría que hablaran las chicas del teatro y tal, porque yo estoy hablando demasiado aquí. Y es un placer escucharte, como siempre, aparte de que estás ahí, vamos, que... Pero a las chicas les quería preguntar, ¿y cómo se les ocurre, a Pedro también, cómo se les ocurre de pronto adaptar algo que de algún punto de vista es una historia americana, ¿no? ¿Cómo se les ocurre y qué le ven de Universal para traer esta comedia aquí? Bueno, en realidad, o sea, esta obra se hizo por primera vez en Barcelona, que se hizo con otro elenco, con el mismo director. Sí. La hicieron, vamos, son amigos y compañeros nuestros. Sí. Y fueron a verla, yo creo que estabais los dos, ¿verdad, Pedro? Sí, fuimos nosotros. Maca y Pedro fueron por casualidad a un viaje y estaban, oye, veniros a ver un ensayo de esto que estamos montando, tal, y les encantó la función. Porque, a ver, les encantó, no sé si es la palabra, pero la función tiene tela marinera, pero como que les llamó muchísimo la atención y entonces empezamos a liar al director, decir, oye, ¿esto por qué no lo traemos aquí? Lo hacemos de otra manera, le damos una vuelta. Y entre medias, pues hubo la pandemia y tal, entonces la cosa quedó un poco aparcada y la retomamos después. Y realmente esta pregunta de por qué traerla, o sea, por qué hacer esta función, la podría contestar Rubén, que es el director, pero como no está, nosotros lo que nos llamó la atención era, o sea, nosotros el tema de por qué volverla a hacer es porque nos parecía que era una función muy interesante, muy distinta en la forma en la que se plantea todo, o sea, la función focaliza mucho, que habéis hablado de la prensa, del papel de Estados Unidos, pero sobre todo hace mucho hincapié en el espectáculo de la guerra. Yo yo era muy pequeña, pero recuerdo perfectamente las imágenes de cuando fue todo lo de Saddam Hussein, cuando cayeron las primeras bombas, se retransmitió todo, y yo no sé qué años tendría, pero vamos, no llegaba a 10. Y son imágenes que tengo completamente grabadas. Y como ahora, que además, lamentablemente, cuando estrenamos esta función el año pasado en la Sala Mirador, a un mes antes había estallado la guerra de Ucrania. Entonces, pues lamentablemente, pues casó así, pero era como esto que estamos hablando de hace unos años está pasando exactamente igual y estamos viendo por televisión todo como si fuera Gran Hermano, minuto a minuto. Y por eso quizá nos llamó tanto la atención, ¿no? Por decir, pero ¿cómo puede ser que seamos tan cínicos y lo critiquemos, pero a la vez nosotros estamos haciendo una obra que es un espectáculo también? O sea, como todo es... paradoja, ¿no? Sí. Una cosa así. De hecho, completando un poco lo que decía Inma, claro, nos tocó todo el proceso final de ensayos en plena guerra de Ucrania y nos planteamos, ¿no?, muchas cosas. Véase, por ejemplo, esto es una crítica muy mordaza a Estados Unidos, ¿no? Cuando ahora mismo Rusia está generando un conflicto bélico en el continente, ¿no? Y dijimos, bueno, claro, no vamos a desfocalizar del foco que es Estados Unidos, ¿no?, y su tendencia a generar guerras en el mundo, pero tuvimos que hacer como una pequeña adaptación o una actualización, por así decirlo, con elementos también de la guerra de Ucrania. Yo recuerdo... Algo tendríamos que decir, como que tampoco nos parecía hacer como si no estuviera pasando. Y recuerdo, ¿no?, que hicimos un coloquio también en la Mirador con el público e introdujimos, ¿no?, simplemente el elemento de
tenemos que estar en una guerra, o sea, España tiene que ser activa en la OTAN, ¿no? En la guerra de Ucrania, porque un poco aludiendo a lo que decía Guillermo, ¿no? Este complejo internacional que tiene España, ¿no? Pues ahora Alemania y Francia son los que están más empujando hacia enviar los tanques a Ucrania y nosotros, bueno, pues estamos ahí enviando algo, pero no de manera protagónica, ¿no? Pero solo el hecho de plantear la cuestión de tenemos que nosotros como país procesar esta cuestión, es decir, sentarnos a la mesa y plantearnos si tenemos que participar en una guerra o no. Aunque de manera más o menos evidente, todos pensamos que Putin no es la mejor persona del mundo, ¿no? Y que este conflicto tiene su nombre y sus apellidos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tampoco sabemos quién es Zelensky, ¿no? O sea, entonces, o sea, solo el hecho de plantear esta cuestión ya era como poco polémica. Sí. Sí, incómoda. Sí, incómoda, ¿no? Sí. De por sí. ¿Sabes qué? Por relacionarlo de nuevo al hecho de que sea una comedia, realmente los grandes, a mí que me gusta mucho la literatura, los grandes escritores cómicos del siglo XIX y del siglo XX han sido antibelicistas y americanos, ¿no? Digo, Mark Twain, estoy pensando en Ambrose Bierce, más recientemente, en los años 60, y bueno, hasta relativamente poco que murió, Kurt Vonnegut, que ahora le están reeditando Matadero 5 y toda su obra en España. Guillermo, te lo pronuncio, Kurt Vonnegut. Pronúncialo como quieras. Que cuando voy a Estados Unidos y pido libros de nadie Lo me importante es entiende. entenderse, no que el acento sea bueno. Pero que sí que además, curiosamente, la comedia siempre ha sido, y la sátira, un vehículo que en general han usado los antibelicistas. En general, uno no se puede oponer a la guerra de manera seria porque pareciera que está hasta siendo belicoso, ¿no? Pero la comedia es una manera de hacer la guerra de forma simbólica contra la guerra misma, ¿no? Bueno, yo creo que la comedia es una manera inteligente. A ver, había un señor en España que se llamaba Ortega y Gasset, que luego le dieron una calle, que tiene varias Estudio de calle. frases ingeniosas, ¿no? Como para pensar y tal. Pero tiene una que a mí especialmente me parece acertada. Y dice, si quieres que los demás, o si quieres, no me acuerdo, voy a explicar el contenido, no sé cómo era literalmente, gramaticalmente la frase, pero lo que el personaje quería expresar es, si tú quieres que alguien conozca la verdad, no se la cuentes, colócala en un sitio donde la encuentre él solo. Entonces, el humor es un poco eso, porque el humor, tú vas como de modesto, mira, o sea, como de tonto, ¿sabes? Como de, no, yo no, perdone que moleste, pero tal. Pero, oiga, por casualidad, ¿no será un mosquito lo que, ¿entiendes? Y ya, quiero decir, no creas animosidad, no creas... A ver, la gente, yo como entrevistador te diré que la gente cuenta las cosas más interesantes cuando se siente a gusto contigo, no cuando se siente presionado. ¿Y usted seguro que no le pinchó con el tenedor? Pero oiga, pero si hay una foto aquí con el tenedor, ¿no? Entonces, pero si usted está ahí de riata oiga, ¿y usted come con tenedor entonces? Y, bueno, quiere decir que las cosas salen cuando estás más relajado y más a gusto. Claro. Y el humor lo que hace es que la gente esté relajada, pasándolo bien a gusto, y entonces te salen las cosas, ¿no? Y salen los diálogos. Entonces yo creo que se avanza más. Mira, había en uno de los programas que hicimos, Juan Luis y yo, Goma Espuma, por ahí fuera, nos tocó, era el final de la guerra de Bosnia, y estamos entrevistando, estaban entonces el equipo de la OTAN intentando, pues se repartieron allí la zona y estaban intentando pues organizar la reconstrucción del país que estaba realmente, o sea, devastado, ¿no? Y estábamos entrevistando a un general español y se abre la puerta y entra un general americano y tal. Oye, perdona que te interrumpa. Ah, no sabía qué tal. Dice el general español. No te preocupes, no, pasa, son de confianza, tal. Esto de récord, tal. Sí, no, ningún problema, no contamos nada, tal. Ahora lo voy a contar, pero ya han pasado 20 años o lo que sea y da igual y además es interesante que se sepa. Pero le dice el general americano, le dice, oye, vamos a ver, me cago en todo, ¿qué coño está pasando aquí? Que vosotros lleváis 3 meses de misión, nosotros llevamos 1 año y vosotros lleváis 3 meses de misión. En 3 meses resulta que la zona que tenéis vosotros, los niños ortodoxos católicos están jugando con los niños musulmanes al fútbol. Y nosotros llevamos 1 mes con estos tíos y no se ponen de acuerdo y no negocian y tal. ¿Y qué estáis haciendo? Y le dice el general español, le dice, pues mira,
vosotros llamáis a los tipos más importantes de los pueblos, a los alcaldes, a tal, les sentáis ahí en vuestro garito y les decís lo que tienen que hacer y lo que deberían hacer, tienen que hablar y no hablar y tal, y luego se van. Y nosotros les invitamos por 2 mesas, una con queso, otra con jamón, un poquito de vino, un poquito de cerveza, y el que no toma pesicola y de naranja, y ellos hablan de lo que les sale de los cojones. Y han decidido ellos mismos que como son todos padres, tienen hijos, pues que deben jugar al fútbol. Y ahí están jugando. Pues tío, es el crear el ambiente para que se produzca el diálogo es tan importante como el propio diálogo. Porque si tú vas de uñas así, por mucho que es que no vas a hablar de nada. Entonces, cuando tú estás relajado, cuando pierdes el miedo al otro, cuando te das cuenta que un negro no te quiere comer, sino que simplemente es más oscuro que tú, pues entonces las cosas pasan y tal. Y yo creo que es un poco eso. O sea, el diálogo, hay que favorecer el diálogo, no queriendo meterle el diálogo, sino pues sacando de picar, hay que sacar más de picar en la vida. Totalmente. Nosotros estamos de picanción, ¿eh? Estamos de picar. Pues mira, ahí estamos. Sacamos unos donuts buenísimos. Pues ahí estamos, pero el humor al final es sacar de picar en la vida. Es sacar de picar, es hacer que la gente esté a gusto. Y una vez que la gente esté a gusto puede pasar de todo. Y es lo más difícil, ¿eh? Porque luego cuando vas a las categorías de nominaciones y de premios y tal, parece que la comedia es como, ¿no?, el género menor, ¿no? El drama, el tal, la chica que se disfraza de monstruo verde y el señor que hace de borracho alcoholizado con 7 hijos mellizos, tal, ¿no? Parece que le dan premio. Y Lina Morga bailando raro, que es difícil, no... Pero yo creo que lo más difícil del mundo, a mí por lo menos, como guionista, me parece que es hacer reír, ¿eh? Creo que hacer llorar es más sencillo y hacer pasar miedo también, pero hacer reír es muy, muy complicado. Guillermo, le voy a pedir después a Paloma que titule el vídeo El humor es la tortilla de patata del lenguaje. Guillermo Fesser. Dijiste de picar y yo por mi fanatismo de la tortilla le agarré tortilla. Sí. Ahí estamos. Ahora empezaremos si el humor tiene que tener cebolla o no tener cebolla. Es verdad, no. Siempre estamos, que aquí somos muy guerras civilistas. Entonces, para ir cerrando, chicos, cuéntenos un poco así a la gente qué días vais a estar con 7 minutos y eso. Con 7 segundos. Así la gente va a ver. 7 segundos, perdón. Pues estrenamos este viernes. Efectivamente, damos donuts en la función. De hecho, este viernes tenemos una colaboración especial con el horno San Onofre, que es un horno que está en Malasaña, en la calle San Onofre, que nos ha hecho unos donuts especiales, muy amablemente, contra la guerra. Y entonces tenemos este viernes a las 7:30 en el Teatro del Barrio. Estaremos este viernes, el sábado y el viernes y el sábado que viene. Y Guillermo, tú sábado... sacas libro. Dime, sí. Perdón, Ima, que no te escuchaba. No, este sábado vamos a tener, ¿no?, un encuentro con el público, que va a estar Pedro Ballín. Efectivamente. Y el viernes que viene va a estar Fernando Navarro también, charlando un ratito después de la función. O sea que tenemos todo lujo, todo lujo en esta función. ¿Cuánto dura la función? 1 hora... 60 a 70 minutos. 1 hora 10 aproximadamente, sí. Okay. O sea, te puedes conectar en directo, Guillermo, si quieres. Los 7 segundos es nada más que el título, ¿no? Sí. Con la pausa del donut a mitad para... O sea, que se hace corta. Exacto. Qué bien, porque la gente compra 7 segundos, pero vosotros le dais como 70 minutos. Eso no se hace. Hombre, claro, ya que nos ponemos... Que cobren por menos de lo que vas a recibir. La gente piensa que viene a tomar una caña un momento y le damos... Total, y le das una obra de teatro. Y Guillermo, tú esta no sería... Estoy pensando ahora, esta no sería una obra que hizo Tim Robbins en Estados Unidos. Porque justo después de la invasión... pues es de un autor alemán que se llama Paul Richter. No, yo creo que no. Que se ha hecho en otros montajes en otros países, pero no diría que no que en Estados Unidos no. Pero se ha hecho muy poquito. Se ha hecho muy pocos montajes que sepamos. Sí. Ojalá lo hubiera hecho Tim Robbins para copiarle todo. No, es que aquella obra la vi, que es una obra muy dramática también, un alegato contra la guerra y tal, y digo, a ver si va a ser la misma, porque pensaba antes de iniciar la conversación con vosotros, que era una obra, un texto original, pero veo que es una adaptación, ¿no?, de una obra que está circulando por ahí. Entonces digo, a ver si va a ser esta, que he visto ya hace tiempo, ¿no?
Guillermo, te preguntaba que acabas de sacar libro, ¿no? Que se llama Marcelo y que va de un inmigrante que trabaja de camarero en Nueva York. Sí, si te oye que le dices que trabaja de camarero, te corta las orejas. Vale. No porque le parezca malo de camarero, sino Sí. porque él es el barman, es el que prepara los cócteles Ah, vale, en la vale. barra, y es un oficio distinto, no tiene nada que ver. Es decir, Claro. No, no, no. tiene un matiz bastante distinto en el sentido que si te fijas, y enseguida lo vas a entender, pues un camarero tiene una relación con los clientes Mm, menos cercana, es decir, pues este es el menú, tal, no sé qué, le traigo tal, le traigo agua, le traigo vino. El barman, que te sientas en la barra y está ahí delante, tiene una relación más como casi de confesor, como de hermano, como de padre, como de director de orquesta muchas veces, ¿no? mm, Porque el barman tiene en la barra muchos instrumentos musicales distintos, una señora que habla muy bajito, uno que habla con demasiado rimbombante, otros que no paran de claro. hablar, otro que no dice nada y tiene que decir, señora, mejor siéntese usted aquí, mire, ¿por qué no se pone usted allí con el otro tal para armonizar eso? Porque si no armonizas la barra, pues pierdes mucho tiempo y no puedes dedicarte a lo que tienes que dedicarte, que sea que el dry martini te salga bueno, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo he escrito un libro, una novela basada en la vida de un emigrante ecuatoriano, Mm, Marcelo, que se ha pasado 55 años como barman en la barra del Oyster Bar de la Estación mm. Central de Nueva York. Un bar mítico donde los camareros mueren con las botas puestas y siguen con chaquetilla blanca y guantes blancos. Uy, Se ha se quedado cortó. Guillermo con la conexión, sí. Que me he A ver, perdido. ahora. Solo el final. Sí. Ah, no, digo que es un reflejo de este hombre que estuvo 55 años en el Oyster Bar de la Estación Central, ¿no? Que es un sitio mágico, es un sitio donde Ujú. como que el tiempo se ha parado, ¿no? Y donde pues los camareros, decía, mueren con las botas puestas y si pides un café con leche, no pides que te echen la leche fría porque ya se enfría ella sola y no tienes tu prisa de nada para que se enfríe más rápido, ¿no? Entonces, bueno, es un canto un poco a ese mundo que se nos va con los detalles, Mm, con el gusto por el oficio. Es al mismo tiempo un homenaje a tantos y tantos latinos que han venido a mm. Estados Unidos a partirse la espalda y que hoy son el motor de este país, aunque no se les reconozca. Y por otro lado es un canto a la esperanza porque este Marcelo tiene también un ayudante, un millennial, ¿no? Que es muy distinto y que aunque pueda parecer, al menos a los de nuestra generación, ¿no? Que los millennials son gente que vienen con la pulsera todo incluido, como en los hoteles de Santo Domingo, que vienen entitled, como dicen en inglés, que vienen, que creen que se lo merecen todo sin haber hecho nada. Marcelo va a descubrir, como descubrí yo escribiendo el libro, que los millennials son la generación más abierta que ha dado esta humanidad Mm. y en el momento en el que vivimos, que venga una generación muy abierta de mente y muy compasiva es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, Sin duda, sí. es un giro nostálgico hacia un pasado muy bonito del que no deberíamos perderlo todo, pero también un canto esperanzado hacia un futuro con una gente que viene con una solidez, yo creo, como ser humano muy interesante, ¿no? Y al final, pues dentro de este mundo de, como digo, de montaña rusa, de tantos sobresaltos, pues es un libro que te deja un buen sabor de boca y que cuando terminas de leerlo dices, oye, pues si hay gente en el mundo como Marcelo, pues igual merece la pena saltar de la cama. Y esa es la filosofía y lo que yo espero que la gente que se lo lea, pues se quede, ¿no? Con ello, ¿no? ¿Vendrás para España para presentarlo? He estado ahí un par de veces y Sí. ahora voy a Bilbao la semana que viene, dentro de 2 semanas estoy en Bien. Bilbao. Estuve en Valencia, estuve en Madrid y ahora me voy a Bilbao. Cuando puedo escaparme a Te España, me escapas. escapo, no por presentar libros, sino por estar con mis raíces, que son muy Claro. bonitas y muy interesantes. Y ya que estoy ahí, pues me cogen de las orejas para algunas cosas y una de ellas es presentar el libro. Así que sí, en Bilbao voy a estar el día 23 de febrero, voy a estar en Bilbao presentando el libro, que me va a encantar Qué estar en guay. Bilbao y hablar de Marcelo. Qué bueno, pues nada, los que nos están viendo, que por favor vayan al teatro, pero sobre todo vayan al Teatro del Barrio, a ver 7 segundos, y que lean Marcelo, por favor, y apenas te veamos por aquí, vamos a que nos lo firmes. Pues gracias a todos y Ojalá todas que por pueda, a participar ver de si antes esto. de ir a Marcelo puedo ir yo al Teatro del Barrio, porque me Sí, habéis por dicho que favor. estáis un fin de semana
que no es este, sino el siguiente, ¿no? Exactamente. 17 y Correcto. 18. Llegas a tiempo. ¿Qué día del mes es eso? 17 y 18. Claro, igual yo estoy en Madrid, si estoy en Madrid 18 voy salto yo para allá urgente. Muy maravilla. A Porque tomármelo nosotros- todo. Y el Ojalá que 18 de sí. febrero vamos a ver ¿Dan, la solo, obra ¿Dan solo vuestra. todos por persona o dan dos? A ti te damos todo y los que tú Ah, quieras. vale. Claro, pero luego nos podemos quedar todos que también tenemos Mongolity con Mongolia Teatro del Barrio el 18 de febrero. ¿Cierto? Eso Porque es. vamos Ole. a veros y después os quedamos. Sesión continua. Eso sí, Bravo. continúa. Pues muchísimas gracias por participar, ¿eh? Gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias a Nada, Un gusto, vosotros. chicos. Un placer. Buenas noches. Nos vemos. Suerte Nos con la vemos. obra. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao. Adiós.